Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Estamos aquí de nuevo en Bogotá, en Colombia. Este país absolutamente maravilloso, espectacular, dotado de todo tipo de dones por la naturaleza. Y tenemos con nosotros la gran oportunidad de entrevistar a Yesmil Pérez. Yesmil, aunque él luego se va a presentar de una manera un poco más detallada, Yesmil es politólogo, analista geopolítico, también está metido en política, tiene muchísimas cosas que contarnos, no solamente de lo que está pasando ahora mismo aquí en Colombia, del entorno, Venezuela, Panamá, en fin, todo este ambiente tan turbio que se está creando aquí a consecuencia de Estados Unidos, aquí en toda esta parte del mundo, pero también nos va a hablar de otros escenarios porque él está muy pendiente de todo. Fue alumno mío hace muchos años, hemos seguido en contacto, yo le sigo y sé que es una persona que además pues dice las cosas como tienen que ser, no ocultando absolutamente nada. Yasmil, qué gusto que estemos aquí en tu tierra, en Bogotá, que nos volvamos a ver y cuántas cosas tienes que contarnos. Pero primero, Yasmil, me gustaría que te presentaras un poco más en detalle a ti mismo. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido a Bogotá. Siempre eres bienvenido aquí. Tienes una audiencia bastante grande que ha ido en crecimiento. Bueno, como bien lo comentaste, Yasmil Pérez Fuentes, colombiano, oriundo de la provincia de Valledupar, en el norte de Colombia. He estado como analista geopolítico, he tenido la oportunidad de trabajar también como consultor en algunos organismos internacionales como la OIM, como la ONU-DC, en diversos programas que se han implementado a lo largo y ancho del país. Y muy pronto voy a tener ya, a partir del próximo mes, un canal propio. Ha habido tantas solicitudes al respecto y ya tengo colaboradores en Japón, en Estados Unidos, en México, que van a participar en él, van a escribir incluso en una página que vamos a montar. Se va a llamar Pulso Geopolítico. Qué bueno. Y bueno, bienvenido a Bogotá y estamos aquí para conversar. Espero que cuentes conmigo en tu nuevo canal, ¿no? Por Que favor, por seguro que será muy supuesto. exitoso y más teniendo los contactos internacionales que tú tienes. Además, porque tienes, como te comentaba, una serie de fans aquí en Colombia. Muchos de tus programas yo los divulgo, los he estado difundiendo fundamentalmente y han empezado a seguirte muchísimas personas y se han identificado mucho con esa manera imparcial pero aguda con que tocas los temas, no solamente de Europa, sino de América Latina, y eso te ha abierto un espacio de prueba de ello es que sigues viniendo a Colombia. Es que la posibilidad del 30% de mis seguidores están aquí, en América. Y es cierto que donde he sido afortunadamente muy bien recibido. Pero sobre todo lo que me interesa, Yasmil, es que tú nos des la visión de lo que está pasando en el mundo desde Colombia, desde Bogotá. Como analista colombiano que tú eres, ¿cómo estás viendo los distintos escenarios? Empieza por donde tú quieras y vamos conversando. Bueno, esta es una época indudablemente compleja. Eh, Hay quienes consideran que cada periodo de la historia tiene sus propios afanes, pero a medida que pasa el tiempo, las complejidades se van haciendo mayores. Yo creo que en este momento hay una confrontación abierta entre diversos modelos de sociedades y hacia dónde se va a dirigir el mundo. Es evidente que el sistema internacional como lo tenemos hoy en día está colapsado. Los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas son prácticamente pasados por la faja, como decimos aquí en Colombia, son violentados, son violados completamente. No hay un sistema internacional que se respete, las normas son violadas continuamente por estados que se consideran que tienen un poder excepcional, y eso ha llevado a que ese gran acuerdo de 1945 finalmente hoy esté en una crisis aguda. Yo creo que hay algunos analistas como Huntington que consideran, por ejemplo, que esto es una especie como de choque de civilizaciones. Yo me distancio mucho de eso. Yo no creo que sea un tema de choque de civilizaciones. Yo creo que es que ahí estamos entrando en una etapa del reparto del mundo en nuevos imperios, ¿no? Ese es el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios es que efectivamente transitemos hacia un mundo multipolar, donde hayan diversos polos de desarrollo, pero donde prime la armonía y el respeto al derecho internacional que hoy no existe. Mm. Hoy la ONU está en una crisis aguda y ha sido sustituido el derecho internacional por un sistema basado en reglas
unas reglas inventadas por los que se consideran que tienen un poder de veto en el anacrónico Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que debería desaparecer ese poder de veto que tienen. Y eso está llevando, en el peor de los escenarios, a un reparto del mundo. Es decir, este espacio geográfico es mío y este espacio geográfico es tuyo. Algunos, como en el caso de los países de la anglósfera, consideran que tienen el poder suficiente para meterse en los espacios de los otros, pero que en el espacio que ellos consideran que es natural de ellos no deberían meterse, en el caso de Occidente y en el caso nuestro aquí en Colombia, América Latina, que no solamente padecimos la doctrina Monroe, se habla hoy de la doctrina Monroe 2.0, sino el famoso colorario Roosevelt, que también consideraba que había una especie de excepcionalidad en Estados Unidos y que prácticamente, como en alguna vez lo han dicho varios presidentes de Estados Unidos, somos el patio trasero de Estados Unidos. Obviamente nosotros no nos consideramos para nada de esa forma y América Latina, con todas las dificultades, ha venido en el pasado buscando espacios de integración que hoy considero, Pedro, que están completamente trastocados. Nosotros veníamos de avances con la creación de la CELAC, nosotros veníamos en avance con la creación de la UNASUR y la arremetida de unos gobiernos muy apegados al consenso de Washington en América Latina, contrarios a esa ola progresista que se dio en América Latina, comenzaron nuevamente a alinearse con esa doctrina Monroe 2.0 y comenzaron a desaparecer la UNASUR y crearon un esperpento allí llamado PROSUR que no ha podido levantarse. Hasta la sede de Ecuador terminó desmantelada prácticamente, la sede de la UNASUR. Y la CELAC, que fue un intento por tener una organización de estados latinoamericanos, finalmente ha entrado en una especie de marasmo. La integración se ha reducido completamente, los diálogos se han reducido. Era una especie de reacción, la CELAC fue una especie de reacción hacia la OEA dominada por Estados Unidos, porque la OEA siempre ha sido un instrumento de intervención en los países de América Latina y un instrumento de intervención, curiosamente, para los intereses de Estados Unidos y los intereses europeos. Porque hay un caso muy interesante que hay que mencionar. Cuando la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, Argentina invocó el Tratado TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en los países de América Latina con Estados Unidos, donde se decía que si una potencia extranjera diferente al continente agredía, automáticamente Estados Unidos estaba en la obligación de proteger a esa potencia. Y resulta que el TIAR allí no funcionó porque los intereses de Estados Unidos se alinearon inmediatamente con el Imperio Británico. Entonces, para una cosa sí, pero para otras no. A eso me refiero con ese mundo basado en reglas, que es las reglas de ellos que funcionan solamente cuando sus intereses están de por medio, pero cuando no, simplemente las violan o no les prestan atención o pasan por encima de ellas. Entonces yo creo que nosotros estamos en ese momento, hay caminos indudablemente, yo les sigo creyendo que América Latina puede tener la posibilidad de tener un mecanismo verdadero de integración, fortalecer la CELAC, fortalecer el CARICOM, fortalecer la UNASUR, más allá de los intereses que puedan tener algunos sectores dentro del país. Incluso hay un caso muy particular en Brasil. La élite de Brasil en algún momento, después de las dictaduras, logró comprender que necesitaban un grado de soberanía, por lo menos, para defender su industria nacional. Brasil ha tenido un desarrollo interesante en diversos rubros o ramos de la industria, y es porque un sector de la élite que finalmente comprendió que más allá de los intereses extranjeros, de los intereses que pudieran tener las grandes corporaciones de Estados Unidos o de Europa, había la necesidad de crear una industria propia que defendiera realmente a Brasil y defendiera los intereses brasileños. Brasil en eso nos puede aportar algo. Incluso el nacionalismo mexicano, antes de la llegada del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, también tenía una industria propia muy interesante que puede ser parte de ese camino en donde el capital, en donde la parte de producción privada no esté peleada,
con la defensa de los intereses generales en una sociedad, que es lo que normalmente nos quieren reducir. Nos quieren reducir a que quienes defienden un Estado un poco más fuertes para el beneficio de toda la población, inmediatamente los etiquetan o de comunistas o los etiquetan o de socialistas o de zurdos, izquierdosos, para utilizar los términos que utiliza el presidente de Argentina. Y quienes se inclinan más por la producción privada, inmediatamente también que son ultraderechistas. Hay ejemplos en el caso de Brasil y de México de un sector productivo privado que pudo alinearse de alguna manera con una visión de un Estado que requiere defender a su población, que requiere políticas sociales en un continente que es de los más desiguales a nivel mundial. Colombia durante mucho tiempo ha sido considerada la segunda nación más desigual del mundo, curiosamente, y eso no ha sido de gratis. Totalmente. Tienes toda la razón que cuando hay quien dice, es que hay quien quiere romper con las reglas establecidas por Estados Unidos, ¿no? Sí. Evidentemente, y el mundo ha cambiado. Tenemos un ejemplo bien claro con lo que está pasando en Venezuela. O sea, ¿con qué derecho Estados Unidos sitia navalmente, desde el punto de vista naval, a un país y está forzando a que haya un cambio de régimen? ¿Quién es Estados Unidos para arrogarse esa autoridad al margen primero de su propia constitución, Sí. de la legalidad internacional y al margen de Naciones Unidas? Claro, es que además es que esto es un ejemplo muy negativo para el resto del planeta, ¿no? Sí, en el caso de Venezuela, eso es un tema que hemos venido estudiando mucho. Nosotros tenemos una enorme frontera con Venezuela. Nos consideramos países hermanos desde esa época de la independencia, porque Simón Bolívar, fuimos 5 o 6 naciones que hicimos parte de un solo país, la Gran Colombia. Ahí estábamos Panamá, estábamos Venezuela, Ecuador, Colombia. Y en esa Gran Colombia nos consideramos, bueno, después hubo caminos diferentes porque ese proceso de independencia aquí también tuvo sus particularidades y fue traumático, ¿no? Hace algún tiempo te escuché a ti cuando estábamos en el curso de Geopolítica y Recursos Naturales, allá en España, sobre el papel del Imperio Británico en las gestas independentistas. Y yo después me puse a estudiar eso y efectivamente, ¿no? Hay una mano allí siniestra de los británicos siempre metida en cuantos intereses de América Latina hay, y muchas veces se ha utilizado a Estados Unidos como gendarme, así ellos se consideren que son los verdaderos creadores de todas esas políticas intervencionistas. Pero sí, tal y como lo comentas, Estados Unidos tiene una historia de invasiones, de golpes de Estado y de intervenciones en América Latina, para no hablar de otros lugares. En el solo Venezuela, por ejemplo, estuvo detrás de golpes de Estado a principios de siglo, 1911 creo, cuando llegó Juan Vicente Gómez. Luego la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, antes de Marcos Pérez Jiménez estuvo Delgado Chalbó, la dictadura posterior de Marcos Pérez Jiménez, intentos democráticos que fueron golpeados. El doctor Alfredo Jalife acertadamente ha considerado que era el patio de los Rockefeller, era la finca de los Rockefeller, porque muy tempranamente, a principios de siglo, se descubrió el gran potencial que tiene Venezuela. Y este es el fondo del asunto. Te voy a comentar algo, coronel. Hay 2 países en el mundo que se consideran que tienen prácticamente toda la tabla periódica de Mendeleev, que son el Congo en África y Venezuela en América Latina. Es decir, la enorme riqueza de recursos naturales que posee Venezuela es lo que está detrás de todo esto. Y particularmente el petróleo, que sigue siendo el motor de la economía mundial. A pesar de los intentos de crear diferentes formas de alternativa de generación de energía o de sustituir los combustóleos por otras formas de energía, el petróleo sigue dominando completamente en la economía. Por eso el poder de las petromonarquías que siguen teniendo a nivel mundial. Y por eso la apuesta del fracking en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, la apuesta del fracking para la extracción de petróleo, que hoy Estados Unidos es uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial, producto del fraccionamiento hidráulico. Entonces, lo de Venezuela no puede desligarse
a los intereses intervencionistas de Estados Unidos, porque ahí está en la historia, no nos los estamos inventando. El golpe de Estado a Hugo Chávez en este siglo, en el año 2002, fue propiciado por Estados Unidos. Los 2 días que estuvo fuera del poder fue un intento completamente. Lo que ocurre es que el ejército de Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela, contrario a la mayoría de las Fuerzas Armadas de los demás países de América Latina, tenían un sentido más soberanista. En la época de Rómulo Betancourt, por ejemplo, habían sectores progresistas dentro de las fuerzas militares. Y cuando Hugo Chávez llega al poder, hay un sector de las fuerzas militares que tiene una concepción soberanista, diferente a los que han sido formados en la Escuela de las Américas, con todas técnicas de torturas, de violaciones de derechos humanos, como lo hemos padecido nosotros aquí en Colombia, que ahora podemos conversar de eso. Uno de los mayores logros que yo considero que el actual gobierno ha tenido ha sido el cambio de la doctrina militar. El cambio de considerar que el ciudadano colombiano es el enemigo por naturaleza del statu quo, de la institucionalidad colombiana, cuando no es así. Entonces, ese sector de las fuerzas militares que ha tenido un concepto más soberanista dentro de su formación, llevó a que finalmente lograran que Hugo Chávez volviera al poder en el año 2002 cuando le dieron el golpe de Estado. Pero después vino el golpe petrolero. Y después del golpe petrolero han venido sabotajes. Mientras él estuvo en vida hubo muchísimos sabotajes, sino que la figura de Hugo Chávez era tan emblemática y era un hombre que tenía una preparación en diversos ramos y una capacidad para integrar que finalmente le fue muy difícil a particularmente Estados Unidos lograr sacarlo del poder. Pero además, comprendamos algo, Estados Unidos tenía más intereses en Irak, en Afganistán, en todo el Medio Oriente, porque estaba incendiando el Medio Oriente y eso no nos lo estamos inventando nosotros. Eso lo dijo un general estadounidense, creo que se llamaba Wesley Clark. Él decía que había un plan para cambiar 7 gobiernos en 5 años en Estados Unidos. Todos los países rebeldes. Todos los países rebeldes. Y uno empieza a ver efectivamente, tumbaron a Libia, que Libia era un país riquísimo, tenía con escasamente 5 millones de habitantes, tenía unas reservas internacionales de 280.000 millones de dólares. Ni siquiera Colombia tenemos esa cantidad de recursos acumulados. Y todo eso desapareció. Le dieron el golpe de Estado en Egipto. Después se descubrió que el CEO de Facebook ayudó en las narrativas para las manifestaciones en la Plaza Tahrir. Rompieron Sudán. Rompieron Sudán, lo fragmentaron. Lo de Siria, pues ahí está a la orden del día. Afganistán, Irak. Sabes que Siria acaba de ir el almirante que manda el CENTCOM, el mando central de Estados Unidos, porque como Estados Unidos tiene repartido el mundo, y ha ido a visitar allí precisamente a Siria al Baghdadi, a este criminal, este asesino del Estado Islámico. Ese es un dato muy importante porque Hillary Clinton, secretaria de Estado de Barack Obama y quien perdió las elecciones con Donald Trump, Hillary Clinton resultó una mujer guerrerista. Ella estuvo detrás de muchos de estos operativos y ella se ufana en su biografía, lo dice abiertamente, lo dice: nosotros creamos Daesh. Lo dice literalmente, si pueden buscar esos correos electrónicos que se cruza con John Podesta, el que dice: qué suerte que vamos a ganar la guerra en Siria porque tenemos a nuestro lado al Estado Islámico. Ahí están los correos electrónicos. Y las fotografías del emblemático personaje de los neoconservadores de Estados Unidos, está Al-Qaeda, que es Dick Cheney, que fue vicepresidente de Bush, hijo. Dick Cheney aparece con Abu Bakr al-Baghdadi, que estaba detrás de todo, uno de los grandes personajes que estaba detrás de todo el Estado Islámico y de todos estos movimientos de Al-Qaeda. Entonces, si ellos abiertamente reconocen que ellos crearon a todas estas organizaciones, y hay una declaración de un congresista que lo están citando, perdón, de un miembro del Departamento de Defensa de Estados Unidos que lo están citando en el Congreso, y él abiertamente le preguntan: ¿ustedes han apoyado, le dicen los congresistas demócratas, ustedes han apoyado organizaciones y han financiado organizaciones terroristas en el mundo? Y empiezan a mencionar: nosotros hemos financiado a Hamas,
hemos financiado a Al Qaeda, hemos financiado, y empieza a decir toda la cantidad de organizaciones que uno dice, y entonces, ellos mismos arman el caos para después aparecer como salvadores. Entonces, lo de Venezuela, esas intervenciones están registradas, hay una política injerencista abiertamente contra Venezuela, más allá de los problemas internos. Yo soy un seguidor ferviente de la doctrina Estrada, que surgió en México. Benito Juárez tenía una particularidad muy interesante, él fue considerado el benemérito de las Américas, él sostenía que el respeto al derecho ajeno era la paz y defendía mucho, y la doctrina Estrada hace parte de el respetar el derecho autónomo de las naciones a decidir su libre camino, la soberanía de los pueblos, la autodeterminación que además está consagrada en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si una nación internamente tiene diferencias, son los propios habitantes de esa nación quienes tienen que resolver sus diferencias. No tiene que haber una intervención extranjera o un presidente vecino, como ocurrió con el presidente Iván Duque, de querer abiertamente intervenir para el derrocamiento de un gobierno de un país vecino, que además es un país hermano. Eso es un asunto que le compete exclusivamente a los venezolanos. Si los venezolanos deciden que el gobierno no debe ser ese, pues ellos deben hacerlo. Y ellos son los que están autorizados para eso. Que hay versiones o una narrativa internacional sobre fraudes electorales, bueno, empecemos por Estados Unidos. En el año 2000 a Al Gore le hicieron fraude electoral y está plenamente documentado. Ellos no nos pueden venir a decir que son la democracia perfecta del mundo o que son la primera democracia del mundo cuando hay un historial de fraudes electorales desde que fue constituido como nación. Los más recientes, en el año 2000. En el año 2020, el mismo Donald Trump abiertamente dijo que le habían hecho fraude y documentó abiertamente el fraude y presentó sendas pruebas de máquinas alteradas, de personas que votaban por correo y manipulaban el voto, de alteraciones del software, presentaba suplantación de identidad, testigos electorales que no los dejaban entrar al conteo de votos. Es decir, todo un dossier que al final dijeron que no había fraude electoral. Bueno, ¿quiénes componen ese árbitro? Entonces uno puede empezar a cuestionar también el sistema democrático de ellos, que además no es una elección directa. Entonces, eso es un tema que deben resolver los estadounidenses, así como lo de Venezuela. Si hay pruebas de fraude, deben resolverlo los venezolanos. Eso no es porque una potencia extranjera tenga que venir a intervenir abiertamente. Y la Operación Gadeón, recientemente, esa Operación Gadeón fue financiada con recursos del narcotráfico, con recursos de agencias internacionales, que fue finalmente neutralizada en Venezuela, pero desde aquí hubo unas emisoras como la W que reportaron parte del operativo de esa Operación Gadeón en entrevistas a unos personajes siniestros que después se supo que estaban vinculados con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces yo creo finalmente que en el caso de Venezuela, Venezuela tiene indudablemente muchos problemas. Si a nosotros en Colombia nos hicieran un bloqueo atroz como el que le han hecho a Venezuela o como el que le han hecho a Cuba, téngalo por seguro que la situación de nosotros aquí en Colombia sería profundamente difícil. La economía estaría devastada. Tendríamos unos índices de violencia mucho más disparados que hoy que no tenemos bloqueo. Y estaríamos con la economía y la industria prácticamente desaparecida por ese bloqueo tremendo y terrible que impone Estados Unidos. Porque la gente cree que el bloqueo es una falacia y resulta que te impiden transacciones en el sistema SWIFT. Si tienes unos socios comerciales, amenazan a tus socios comerciales de que si haces negocios, automáticamente ya dejan de hacer negocios con ellos. Es un bloqueo integral. Entonces, ¿qué nación puede resurgir o puede tener unos avances significativos cuando está bloqueado por la potencia hegemónica más importante del mundo en cuanto al PIB real? Porque en cuanto al poder de paridad de cambio, ya China tiene 39 billones de dólares o trillones, para utilizar el término anglosajón, mientras que Estados Unidos tiene 30.4, es decir, lo dejó atrás hace mucho rato en, en el poder adquisitivo, cuando se mide el PIB desde esa forma.
Ya Estados Unidos no es la primera economía del mundo, es la segunda. India es la tercera. Entonces, yo les puedo mencionar unas estadísticas básicas hasta el 2013, cuando estaba vivo el presidente Chávez. Venezuela venía de tener un 49% de pobreza y venía de tener un 21% de pobreza extrema. Y en el 2013, cuando muere Hugo Chávez, logró bajarlo de 49 a 19% y logró bajar la pobreza extrema de 21 a 7%. Con el bloqueo, la pobreza llegó al 94%. Hoy está nuevamente en 51, a como estaba en 1998, en el año 2000, cuando inició el gobierno en el año 2000, cuando inició el gobierno de Chávez. Entonces, ¿ha afectado o no ha afectado el bloqueo? Pues claro, mientras no hubo bloqueo y mientras la economía seguía su curso normal como cualquier nación del mundo, la pobreza disminuyó bastante del 49 al 21-19% y la pobreza extrema se desplomó hasta el 7%. Unos logros que fueron reconocidos por Organización de las Naciones Unidas y que eso se puede buscar en Internet diferente a las narrativas que nos quieren imponer el día de hoy. Esos avances significativos en educación fue declarado país libre de analfabetismo. La matrícula universitaria pasó de 800.000 a cerca de 1.200.000, 1.400.000 estudiantes. Es decir, había un avance significativo y hubo cualquier cantidad de convenios internacionales de producción de tractores que después, pues obviamente se vinieron abajo. Había producción de tractores con Irán, había producción de celulares, había producción ganadera con Argentina y con Uruguay. Y todo eso se vino abajo porque cuando viene el bloqueo, pues obviamente no hay piezas, errores internos también, en lugar de una política de industrialización, era una política de ensamblaje. Entonces, todos estos factores han llevado a que la situación en Venezuela sea difícil. Está tratando de emerger con con estas dificultades del bloqueo económico, pero yo lo que creo es que si realmente quiere los organismos internacionales que la situación en Venezuela de derechos humanos, la situación económica mejore, lo que debe hacerse es que los venezolanos resuelvan ese asunto sin ningún injerencismo y que los bloqueos económicos cesen. Y hay un factor adicional allí. Por ejemplo, las narrativas que nos quieren montar de la inminente invasión. Yo he considerado que en el sentido clásico no va a haber invasión. Hay que comprender cómo funciona Trump. Trump es un malabarista, él es un ilusionista, él piensa como un casinero apostador, él utiliza el bluff como un mecanismo de distracción continua hacia las estrategias que implementa. Y por lo tanto, para comprender la política actual hay que comprender cómo funciona Trump. Él tiene una guerra arancelaria, pero en esencia él no quiere guerras en el sentido clásico. Él no quiere guerras militares en el sentido clásico porque él es un hombre de negocios. Y él considera que a través de los negocios se pueden obtener tanto ganancias en corto como ganancias a largo plazo. Pero hay un sector neoconservador en México, en Estados Unidos, muy militarista. Hay un sector neoconservador donde están las grandes corporaciones armamentistas deseosas de conflictos y de guerras en cualquier lugar del mundo. Y hay que comprender que como jefe de Estado, como comandante en jefe, pues él tiene que complacer a ese sector también. Y hay un ejemplo que yo siempre menciono, el bombardeo a la base abandonada siria donde estaban los rusos. Le avisaron a Bashar al-Assad, le avisaron a los rusos que iban a bombardear con 50 o 60 misiles Tomahawk esa base. ¿Cuánto cuesta cada misil Tomahawk? Esos misiles eran de la empresa Lockheed Martin. Entonces, con eso, ya esa empresa se ganó, pero los misiles ¿a dónde iban? A una base abandonada. O la madre de todas las bombas que tiró en una cueva en Afganistán donde no había nadie. Pero ¿cuánto cuesta esa bomba? Entonces, hay una especie de complacencia de Donald Trump con ese sector militarista, pero invasión en el sentido clásico, ¿no? Hay fragatas y todo lo demás, un tipo de presión militar para mantener, es mi visión, a los neoconservadores como de alguna manera complacidos y a raya en
voracidad de recursos que tienen y de querer armar guerras en diferentes lugares. Se acusa por parte de Estados Unidos a Venezuela de ser un narcoestado. Un narcoestado se entiende el país que produce droga o bien es tránsito de esa droga, en la cual el gobierno está directamente involucrado y se beneficia bien de la producción o también de la distribución del paso por el país de la droga, del tránsito de la droga. Pero Venezuela en principio ni es productor ni es un país especialmente de tránsito. Hay otros países que son más de tránsito de la droga. ¿Por qué se le considera narcoestado a Venezuela? Bueno, Estados Unidos tiene cosas a su favor, maneja las narrativas a nivel mundial, tiene los grandes medios hegemónicos que eh, distribuyen la narrativa que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, el Pentágono, quieren que se transmita. Y después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde el terrorismo ocupó el eje central de la lucha a nivel internacional contra los diversos países que Estados Unidos consideraba el eje del mal. Cuando eso se agota, entonces el pretexto era el narcotráfico. Y en el narcotráfico empezaron otros países a ser parte de ese eje del mar. Nosotros en Colombia entramos como parte de ese, de que nos consideran como parte de ese por ser un país productor y país de tránsito. Entonces, eso es una narrativa que montan para justificar sus intervenciones. Pero ¿qué es la realidad? No lo que yo diga, lo que dice la ONU y lo que dice la misma Unión Europea. Dice que el 87% de la droga sale por el Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico, Venezuela tiene fronteras en el Caribe. En el Pacífico tiene Colombia, tiene Ecuador, tiene Perú. Son los que tienen costas en el Pacífico y tienen fronteras en el Pacífico. El 87%. Otro 8% sale por el Caribe colombiano y un 5% por Venezuela. Es decir, es una desproporción completamente. ¿Por qué no dicen que Colombia es un narcoestado durante el gobierno de Iván Duque o durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando habían 200.000 hectáreas de tierra, de hectáreas sembradas de hoja de coca, o cuando estaban elevados, según los reportes de la ONU, la exportación de droga? O incluso hoy mismo, que hay un gobierno de izquierda, ¿por qué no le llaman narcoestado? El 87% de la droga sale por el Pacífico y el 8% por el Caribe, es decir, el 95% no sale por Venezuela, solamente un 5%. Ese tema del cártel de los soles fue acuñado a principios de los años 90, cuando hubo unas operaciones efectivamente, en la época de Carlos Andrés Pérez, de presidente de la Acción Democrática, de militares, unos que otros militares generales que estuvieron implicados en actividades del narcotráfico, y Estados Unidos le acuñó el término en esa época cartel de los soles. Estamos hablando de hace 35 años aproximadamente. Ahora retoma ese concepto y lo mete en una narrativa que le sirve y lo riega para todo el mundo, y uno escucha periodistas, medios de comunicación hablando del cartel de los soles, del cartel de los soles. El presidente Gustavo Petro acabó de decir, eso no existe. Eso es una invención. Y no lo está diciendo él ni lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la ONU y lo está diciendo la Unión Europea, que apenas el 5% pasa por Venezuela. Que en Venezuela, también lo dicen estos dos organismos internacionales, no hay laboratorios de droga, que no hay sembrada una sola hoja de coca, que todo viene de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que es donde se produce. Pero además hay un caso interesante, coronel, y es que en el último reporte de uno de los directivos de la CIA en Estados Unidos sobre las prioridades en materia de narcotráfico, no se menciona la cocaína. Y curiosamente no se menciona Colombia. La prioridad es el fentanilo y la prioridad son los carteles de la droga que funcionan en México y en Estados Unidos. Porque es que todos hablan de los carteles fuera de Estados Unidos y los de Estados Unidos. Hay un libro que leí hace muy poco sobre los narcos gringos, muy interesante, que arranca desde la base, desde los meros distribuidores ciudadanos americanos y va subiendo hasta la banca. Muy interesante. Y nosotros sabemos que Wells Fargo,
que varios bancos, Bank of America, que que Citigroup. Citibank, Citigroup, han sido condenados y multados por lavado de activos. Tenemos incluso nosotros un banco aquí en Colombia que le pusieron una multa, si no me equivoco, de 82 millones de dólares por lavado de activos. ¿Hubo un preso? Ni uno. Entonces uno dice, si los que hacen el lavado de dinero en los grandes bancos no les pasa absolutamente nada, ni al gerente, ni al subgerente, ni al portero, ni al cajero, entonces el problema de la droga es América Latina o el problema de la droga fundamentalmente son los millones, los cientos de millones los millones de consumidores que hay en Estados Unidos que ahora se han trasladado al fentanilo. Por eso me llamó la atención ese informe. No mencionan ni cocaína ni mencionan a Colombia. Pero la narrativa de los grandes medios de comunicación siguen hablando de Colombia, siguen hablando del cartel de los soles venezolanos, siguen hablando de México, pero no mencionan absolutamente nada de cómo se distribuye y cómo se mueve al interior de los Estados Unidos. Tremendo. El- Pasamos un poco aquí a tu país. ¿Cómo está la situación ahora mismo precisamente de todo el tema de la droga, del narcotráfico? Porque aquí Estados Unidos, basándose precisamente en esas premisas, tuvo una influencia enorme, ha tenido una presencia militar muy importante. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? Bueno, nosotros, Colombia ha sido el aliado incondicional de Estados Unidos a lo largo de la historia. La llegada de este nuevo gobierno progresista en Por Colombia, primera vez, ¿no? sí, por primera vez, no, los militantes de izquierda dicen que en 200 años. Bueno, por primera vez, la llegada de este gobierno diferente a los gobiernos tradicionales. Eh, la situación en Colombia no cambió en su política exterior con relación a Estados Unidos. Hay unos inamovibles que antes de que saliera Anthony Blinken, él visitó Colombia Ujú. y pues la presencia de Estados Unidos sigue aquí como se mantenía, las agencias de inteligencia que tienen presencia aquí siguen, los acuerdos militares continúan, la cooperación para la lucha contra la droga continúa, e incluso hubo dos casos que a sectores intelectuales, sectores progresistas, sectores ambientalistas no les gustó que el gobierno actual lo aprobara, que fue utilizar la isla de Gorgona como base para Estados Unidos, una nueva. Y propuso él mismo, el presidente Petro propuso que helicópteros de la OTAN patrullaran la selva Claro, amazónica porque para la sois país asociado a la OTAN. asociado a la OTAN, que helicópteros de la OTAN patrullaran y sobrevolaran la Amazonía para la protección del medio ambiente. Entonces, a mí me parece eso es como poner, ¿cómo es que se dice el Sí, dicho coloquial? la zorra a cuidar el gallinero, ¿no? Al gallinero o colocar al ratón a cuidar el queso. O sea, unos helicópteros militares para proteger el medio ambiente, pues los ambientalistas han puesto el grito en el cielo por lo de la isla y también por lo de la selva amazónica. Pero bueno, hay aspectos en la política exterior del país que uno a veces quisiera comprender más a sus mandatarios, así no esté uno de acuerdo con eso, ¿no? Lo cierto es que Pero, ¿los sí, militares estadounidenses están en bases propias o están dentro de bases del ejército colombiano? eso ha sido una discusión muy fuerte aquí que se dio cuando empezó a escalar el tema de las bases gringas. Se hablaba de 7, se hablaba de 9 bases o cuasi bases. Hay incluso un pensador que se llama Renan Vega Cantor que considera que hay 48 cuasi bases, 48. porque él mete temas de radares, mete Escucha electrónica. escucha electrónica, incluye todo eso, pero lo cierto es que hasta ahora bases como tal en el sentido clásico de una base militar no hay. Lo que al parecer hay con la poca información que se tiene al respecto es presencia autorizada en bases colombianas, pues me imagino que con ciertas concesiones Ujú. y ciertos manejos de algún espacio geográfico, es lo que se considera. Pero es interesante el trabajo que hace Renan Vega Cantor, creo, al hablar de cuasi bases, pues con todo este tema de escuchas, de radares, de todo lo demás. Diría eh, algún militante progresista diría que este es un país ocupado, de alguna manera.
Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos siempre ha sido el principal aliado de Estados Unidos en América Latina y la lucha contra insurgente ha contribuido muchísimo en eso. Hoy la situación de la droga es bastante delicada. Se pasó a 269.000 hectáreas, ha crecido durante este último gobierno la producción eh, y ha habido un proceso de mutación de la criminalidad y de las organizaciones criminales porque ya el centro nodal no es Colombia. Se ha movido a Brasil, se ha movido a la triple frontera en Paraguay, se ha movido a Ecuador. Ecuador está tomado completamente por organizaciones criminales al margen de la ley. Ahí incluso se considera que hay organizaciones albanesas En Ecuador. en Ecuador, que hay diversas organizaciones internacionales en conexión con África. Hay una diversidad de ruta en esa práctica de esa mutación que le llamamos nosotros mutación de la criminalidad en América Latina, donde el papel de Colombia, Colombia sigue jugando un papel, pero ya hay bloques criminales más fuertes en otros países. Ecuador tiene una ventaja particular, es que la moneda que circula en Ecuador es el dólar. Entonces el lavado de activos se hace mucho más fácil cuando tu moneda es el propio dólar que en el caso de Colombia, donde el dólar no circula. Tú no puedes abrir una cuenta aquí en Colombia en un banco en dólares. Tú la hablas en pesos colombianos. Entonces el lavado de activos es más complejo. Aún así te mencionaba hace poco que hubo un banco que fue condenado con 82 millones de dólares de multa por lavado de activos, donde no hubo un solo capturado además. Entonces la situación de la droga sigue siendo un problema complejo. La política actual del gobierno es que este no es un problema exclusivo de Colombia. Y debo reconocer que la mayoría de los gobiernos, inclusive gobiernos de derecha, siempre han manifestado eso y en eso coincido con todos estos gobiernos. El problema de la droga no es un problema exclusivo de Colombia, ni un problema exclusivo de México, ni de los países de América Latina. Ese es un problema donde están los productores, están los países de tránsito, están los países receptores que tienen sus grandes consumidores y está la gran industria de la banca internacional que son los que hacen los lavados Los de esos paraísos dineros. fiscales. Los paraísos fiscales y que se benefician directamente de toda esa cantidad de flujo de dinero que, que mueve el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, la situación en Colombia es compleja porque mientras haya mucho dinero producto de la droga, el conflicto va a seguir latente. Las organizaciones al margen de la ley se siguen alimentando del narcotráfico. Se considera que en la actualidad no hay, vuelvo a utilizar el mismo término, en el sentido clásico de los movimientos insurgentes anteriores, ya no los hay. Lo que hay son organizaciones criminales, organizaciones al margen de la ley, que tienen en el negocio del narcotráfico su modus vivendi prácticamente. Se habla hoy, de acuerdo a estudios de la Fiscalía, de la Policía y de algunos organismos internacionales y algunas entidades como pares, se habla, por ejemplo, de que existen unas 40 estructuras en el país ilegales, irregulares, 40. 40 y un centenar de combos delictivos urbanos. Es parte de esa mutación de la criminalidad que te he mencionado, en donde se fragmentan, se forman, golpean a una estructura y en lugar de desaparecer esa estructura, se fragmenta en 3 o en 4 y empezaron a utilizar la franquicia de la criminalidad. Entonces, una organización ilegal, armada, rural o urbana, recluta a pequeños grupos de atracadores y los mete dentro de su estructura y eso ha ido creciendo. Sin embargo, hay que reconocer también que se les ha golpeado fuerte. La cantidad de capturas de grandes capos, la cantidad de capturas de estructuras en el ámbito rural, en el ámbito urbano, ha sido bastante. Se les está golpeando muchísimo. Lo que ocurre es que hay mucho dinero de por medio en el tema de alimentar este conflicto. Hay una política de paz total en el país que no ha tenido el resultado esperado, pero que ha ido avanzando, ¿no? Lo importante que yo valoro de este gobierno es insistir en que la salida tiene que ser la paz. Y nosotros no nos hemos inventado eso. Estados Unidos negocia con los peores criminales del mundo, los perdona, los absuelve,
les devuelve sus derechos. ¿Y nosotros por qué no podemos hacer lo mismo aquí para buscar la paz en este país? Si Estados Unidos negoció con los talibanes, cuando se supone que nunca negociaba con Con la terroristas, UCK. y uno diría, bueno, negocia con ellos porque también los financió en el pasado. Entonces, y en Estados Unidos, una persona que haya cometido un ilícito va y confiesa, entrega dos, inmediatamente le dan casa por cárcel, le lavan la mitad del dinero, se lo reconocen y le dan una nueva identidad y lo ponen a vivir en Estados Unidos. Y cuando Colombia o cualquier país de América Latina quiere negociar con organizaciones que están matando, que están causando desestabilidad en el país, los gobiernos quieren negociar con ellos, ponen el grito en el cielo inmediatamente y consideran que no se puede negociar con terroristas. Yo creo que hay que buscar una salida negociada mientras se le sigue golpeando, porque aquí no se puede parar y yo creo que las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del país tienen que seguir golpeando a todas estas estructuras que le están haciendo mucho daño al país, pero paralelamente los diálogos deben fluir. Porque si el mayor imperio del mundo lo hace, ¿cuál es la razón por la que aquí no se haga para tener una paz finalmente duradera y que realmente podamos vivir los colombianos en paz? Un poco de geopolítica. En el tema de Venezuela también está China detrás. Ahora acaba de llegar una nueva plataforma flotante al lago Maracaibo para sacar petróleo, una plataforma china. Aquí también la noticia que trascendió es que recientemente Gustavo Petro, el presidente de tu país, que había acordado con China ser parte Colombia de la ruta de la seda china. Y esto, en cierto modo, pues ha preocupado mucho a un Estados Unidos que sigue pensando que Colombia es una pieza geopolítica fundamental para ellos. ¿Cómo encaja China en todo esto? Bueno, China es el segundo socio comercial de muchos países en América Latina, de Colombia, el segundo socio comercial. Solo hay que ver los coches chinos por la Sí, calle, que cada vez hay más. Estados Unidos sigue siendo indudablemente el primero. La diferencia es que China no tiene apoyos económicos o subsidios como lo hace Estados Unidos, que envía recursos para las fuerzas militares, para el combate al narcotráfico. En fin, hay una especie de ayuda allí que siempre muchos sectores opositores en la actualidad resaltan, se nos va a ir la ayuda de Estados Unidos. Eso es una diferencia sustancial entre China y Estados Unidos en este momento. La mayor cooperación internacional, pues evidentemente viene de Estados Unidos. Pero en América Latina está el puerto de Shanghái, en Perú, eh, eh, que acaban de inaugurar el presidente Xi Jinping hace unos meses. Es decir, el principal puerto y que está buscando una ruta interoceánica con Brasil a través de los Andes, pasando tal vez por Bolivia, llegando a Perú, es de China y no está en Colombia, está allá. Uno diría, si un puerto de ese tamaño que genera tanto empleo y ayuda a la industria nacional se creara aquí, pues bienvenido de donde venga. Si son los chinos, si es el Reino Unido de la Gran Bretaña, si es España o si es Estados Unidos, bienvenido a ese tipo de inversiones. Lo que ocurre es que Estados Unidos hace muchísimo tiempo dejó de invertir en infraestructura, ni siquiera en su propio país está invirtiendo en infraestructura. Basta ver sus carreteras y sus trenes que se quedaron prácticamente en el tiempo, se quedaron anclados en el tiempo. Entonces, los países, en este caso Colombia, se ha abierto la posibilidad, porque siempre hay una amenaza latente por parte de Estados Unidos de desertificación. O sea, se han inventado un tema de te desertifico porque no luchas contra el narcotráfico. Y aquí hay 12, 13, ya ni sé ni cuántas agencias de Estados Unidos en este territorio. Y uno lo primero que piensa es que lo ha demostrado la historia, no se lo inventa uno. Antes de la llegada de los Estados Unidos a Afganistán, la producción de heroína y de opio era bajísima. Durante los 11, 15, 20 años de ocupación se disparó estratosféricamente. Se fueron de Afganistán y bajó inmediatamente. Entonces uno que dice, ¿quiénes están detrás de este negocio? ¿Acaso, pregunto, sus propias agencias? Bueno, dejemos esa pregunta ahí en el aire. Entonces, yo lo que creo es que estos países, en este mundo multipolar del que hablábamos hace poco, donde hay otros países, la India viene creciendo económicamente, es la tercera potencia, que la India venga y haga inversiones en Colombia, que Japón, que tiene un papel todavía protagónico en la economía internacional y que tiene industrias aquí en Colombia,
incremente la producción de industria en Colombia. Entonces, si China viene a invertir, no podemos aceptar que China invierta porque a Estados Unidos no le gusta. Entonces, hagamos una cosa, que las empresas y las corporaciones de Estados Unidos le digan al gobierno colombiano, vamos a ayudarle a hacer un nuevo puerto en el Pacífico, un nuevo puerto en el Caribe y vamos a hacer una inversión, qué sé yo, de 10.000 millones de dólares para repotenciar la industria. Pues es que lo planteen ellos. Pero si ellos no lo plantean porque tienen una crisis aguda en su propio país, porque cada vez el papel que ellos emiten, su moneda, el papel que emiten, que no tiene respaldo en oro, ni tiene respaldo en nada, cada vez otras naciones están comerciando en otro tipo de divisas y si vienen esos otros países a invertir, la economía tiene que ser abierta. Bueno, pero eso no es lo que nos han dicho que es el libre mercado, que es la libre competencia. Eso no es el capitalismo. Si el capitalismo es eso, ¿por qué ahora les molesta que se utilice una de las dinámicas intrínsecas del capitalismo para buscar desarrollar al propio país de uno? Entonces yo no me veo. La minería ilegal. La minería ilegal es muy importante también aquí en Colombia y hay zonas muy selváticas, casi impenetrables, pero que luego llama la atención que aparece ahí una maquinaria moderna, gigantesca, que nadie sabe muy bien cómo ha llegado. ¿Quién se está llevando de verdad el fruto de esa minería ilegal? Bueno, Porque también hablan que también China se está beneficiando, incluso las que los llevan por vías fluviales. He oído un poco de todo. ¿Qué nos cuentas tú? bueno, nosotros, cuando tú tienes un estado débil y un estado con problemas de corrupción muy fuerte, y un estado donde se han trastocado los elementos de identidad y donde se han trastocado los satisfactores o los elementos que tú consideras satisfactores de la vida. Normalmente deberían ser la solidaridad, normalmente debería ser el buen vecino, normalmente debería ser la cooperación, normalmente debería ser la honestidad, debería ser el trabajo digno, debía ser el no tomarse lo del otro. Pero a nosotros desde los años 70 nos han venido inculcando a través de los medios de comunicación, a través de narrativas invertidas, a través de reality shows en televisión, a través de narconovela, nos han venido inculcando y nos han venido metiendo de alguna manera o de múltiples maneras la idea del enriquecimiento a cualquier precio, de la vía rápida, de la vía fácil, de pasar por encima del otro sin ningún problema. Esa serie de antivalores que se han incrustado particularmente en nuestro país, para no hablar de otros lugares, han llevado a que cada actividad, incluso productiva o creativa, tenga el tufillo de lo ilegal y de la trampa en muchos de los ramos de este país. Y si la clase política se ha dedicado a alimentar a la clase política tradicional esa forma de vida, entonces nosotros lo que encontramos es negociaciones desiguales, cero soberanía, entrega de los recursos a las transnacionales. Y ahí vamos a aterrizarlo en lo siguiente. El 95 y el 97% de la producción de oro se lo llevan las transnacionales y al país le queda o el 5% o el 3%. En el petróleo, el 83% se lo llevan las transnacionales o el 85% y entre el 17 y el 15% le queda al país. En el carbón, el 81% o en algunos casos el 90% se lo llevan las transnacionales y el 19 o el 10% de acuerdo al negocio leonino que se haya hecho le queda a la nación. Cuando tú tienes una clase dirigente que ha hecho esas negociaciones tan absurdas en contra de los propios intereses del país, uno dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Y entonces uno mira a otros países para ver si ha sido así y encuentra uno que en Bolivia lograron negociar 50-50 o lograron negociar 60 a favor del Estado y 40 a favor de la compañía y las compañías no se fueron. O que en Venezuela negociaron 50-50, 55-45 y las empresas se quedaron en Venezuela. Uno dice, ¿por qué aquí se negocia 97-3? 85-15. Entonces, eso propicia también, esas negociaciones propicia la minería ilegal y propicia que cuando tienes una cantidad de organizaciones armadas ilegales que buscan financiamiento, pues bueno, la buscan en la selva, en el oro, la buscan en el coltán, Colombia tiene mucho coltán,
la buscan en diferentes tipos de metales o industrias aparentemente legales, pero que están haciendo una extracción mucho mayor que la que corresponde y que el Estado no tiene una mayor vigilancia. Eso es un problema que tenemos porque este es un país muy rico minero. Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, los 8 años que estuvo en el poder, él habló de poner la locomotora minera, ponerla en acción, y efectivamente aumentó la producción en diferentes rubros, pero aquí tenemos ese fuerte problema alimentado por negociaciones irregulares, por negociaciones leoninas por parte de la misma clase dirigente y alimentado por grupos irregulares, grupos ilegales, armados, que tienen control de ciertos territorios y que hacen minería ilegal. Diferente a la otra minería artesanal que algunas comunidades étnicas hacen también y que muchas de ellas tampoco tienen reconocimiento del Estado. ¿Cuál es la situación ahora mismo de el ELN? ¿El de quién? ELN. Bueno, el ELN hoy es la organización, se considera que es la organización más grande que tiene Colombia, no tan grande como era la FARC en su momento. Surge en 1964, también la misma época en que surgieron las FARC, que ya se lograron un acuerdo de paz en su mayoría, pues quedaron unos grupúsculos por allí. Ellos inicialmente eran una organización que venía muy apegada a la teología de la liberación, porque uno de sus máximos dirigentes era un sacerdote, el sacerdote Camilo Torres, que cayó en combate en esa época, y tuvo un vínculo con esos sectores de la teología de la liberación muy cercano durante los años 70, los años 80, pero ya en los tiempos recientes, lo que te comentaba al principio, la razón de ser de las organizaciones insurgentes en Colombia se ha alejado completamente de una lucha de causa social. La mayoría de los analistas consideran que allí lo que hay es un negocio y una supervivencia en un modo de vida que ha sido la guerra. Tiene presencia en diversos lugares del territorio, en el nororiente, en la zona de la selva del Catatumbo, donde son muy fuertes, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, en Antioquia, creo, en el sur de Colombia, donde tienen una fuerte presencia también en varios departamentos del sur. Y el gobierno ha intentado actualmente hacer unos procesos de negociación con ellos que han fracasado, han tenido altibajos, cada uno se echa la culpa y la responsabilidad. Lo que podría uno mencionar en términos generales es que no ha habido una disposición verdadera por parte de esa organización ilegal de llegar a un acuerdo con el gobierno. Pero de esas organizaciones de los años 60, 70 que buscaban un cambio social y que tenían un discurso de una causa justa, de eso hoy en día en Colombia no ha quedado nada. Prácticamente lo que hay son organizaciones irregulares peleando por su supervivencia y por el negocio de la guerra. Yasmil, uno de los problemas que tú citabas que sigue teniendo Colombia es una gran injusticia social porque hay muchas diferencias sociales. ¿Qué ha hecho este presidente Gustavo Petro para intentar paliar esas diferencias sociales? Con lo que he oído, por ejemplo, una de sus medidas ha sido que todas las matrículas en las universidades fueran absolutamente gratuitas, pero ¿ha hecho alguna medida más y ha sido realmente eficaz? ¿Se está intentando acabar con esas desigualdades o eso va a ser muy difícil de abordar en un país donde esto parece ser que es casi una característica? Bueno, yo creo que tratando de ser lo más objetivo posible, lo que podemos decir es que había una alta expectativa con este gobierno, una alta expectativa por sectores marginales de la población, por sectores vulnerables, por sectores de clase media que creyeron que aquí podría haber un cambio y un salto, y esperaban un cambio radical completamente y más acelerado y con resultados más tangibles. Esa era la alta expectativa que había, ¿no? Pero la realidad del país, ¿cuál es? Que cuando tú entras a gobernar un país, te encuentras primero que no tienes el control del Congreso. Entonces, no tener el control del Congreso implica de que muchas de tus leyes y tus iniciativas no van a ser aprobadas
o van a ser mutiladas o van a ser bloqueadas, y eso te va retrasando las políticas o medidas sociales que tienen. Eso le ha ocurrido a este gobierno. De esa alta expectativa y de muchas cosas que pudo haber hecho, ha hecho algunas que evidentemente han mejorado la condición, una reforma laboral que era necesaria. Yo siempre digo, a veces de manera jocosa, que nosotros estamos peleando por cosas que la humanidad superó hace 100 años. Esa reforma laboral de 1895, que fue impulsada hasta por un papa, eh, eh, 1895, nosotros tuvimos un regreso, una acción regresiva durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a principios de siglo, donde prácticamente se revirtieron muchas de esas conquistas sociales. Se le quitó el recargo nocturno o se le disminuyó el pago que se hacía en los dominicales, se le quitaron las horas extras de noche. Es decir, hubo una regresión para los trabajadores en esa época, y este gobierno lo que está haciendo es devolver una cosa que teníamos hace decenas de años y que las habían quitado. Y entonces unos sectores ultraconservadores de este país se opusieron a ello cuando no se estaba inventando nada nuevo, ni se iba a crear un socialismo ni un comunismo aquí en Colombia. Simplemente era devolverle a unos trabajadores unas mejores condiciones laborales. Finalmente se logró aprobar esa reforma laboral, pero ahora está pendiente del tema de la Corte Constitucional. Entonces, cuando un gobierno llega y se encuentra dificultades en el Congreso, dificultades en las Cortes, lo que a Estados Unidos le fascina decir, esos contrapesos de la democracia. Bueno, esos contrapesos de la democracia, hago un paréntesis, ¿por qué absolvieron a Donald Trump con 35 acusaciones, 35 condenas en Estados Unidos, y la Corte Suprema lo absuelve? Porque el señor, cuando fue primera vez presidente, logró colocar a varios magistrados o ministros en esa Corte Suprema que 4 años después lo absolvieron. Entonces, no me hablen a mí tanto de contrapesos en el sistema democrático, porque eso depende del cristal con que se mire. Bueno, en el caso de Colombia tenemos esos contrapesos, pero muchas de estas entidades a veces están politizadas, y cuando se tocan ciertos intereses patronales o de algunas corporaciones, pues inmediatamente las bloquean. Pero yo creo que han habido avances, se intentó una reforma a la salud. El problema de la salud en Colombia es caótico, se la han robado. Allí están las cifras. Se habla de 14 billones de pesos, unos 4.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares. Esas cifras escandalosas. Se habla también de 80 billones por otro lado. Se habla de decenas de empresas prestadoras de salud que han quebrado, no en este gobierno, en gobiernos anteriores, y que el mecanismo de quebrar o de declararlas en quiebra es precisamente para liquidarlas y no presentar después informes sobre el dinero que de alguna manera han desviado. Hay muchos informes, esa reforma a la salud es necesaria y la han bloqueado. La han bloqueado otra vez, el gobierno la vuelve a presentar. Entonces, este es un gobierno reformista, de alguna manera. A mí cuando me hablaban del presidente Petro, yo decía, él no es de izquierda, él es un socialdemócrata liberal capitalista, que lo que está buscando son unas reformas. Y muchos amigos que tengo progresistas y en la izquierda me reclamaban y me decían que no, y resulta que en un consejo de gobierno el propio presidente dijo que él no era de izquierda, que él era un humanista. Entonces, él lo que está buscando es, dentro del capitalismo, hacer una serie de reformas para que sectores sociales que han estado marginados tengan por lo menos un poco de beneficio. Debo reconocer que el caso de la matrícula cero no inició en este gobierno. En ganas de ser imparcial, en la pandemia, el gobierno anterior, un gobierno militarista de Iván Duque, se vio en la necesidad o en la obligación, no sé, pero bueno, tomó la decisión acertada del tema de la matrícula cero con los estudiantes, porque tú sabes que en la pandemia cómo quedaron muchas economías y muchas familias quedaron prácticamente vulnerables. A partir de allí inició algo que este gobierno sí ha profundizado, que este gobierno ha ampliado y que este gobierno ha buscado la manera de que la gratuidad
en la educación superior finalmente sea una realidad, más allá de las medidas que en su momento muy acertadamente tomó el anterior gobierno. Pero se ha quedado corto. Se esperaba que en materia educativa iban a haber muchísimas más transformaciones, que iba a haber una reforma educativa que finalmente no se dio, que iba a haber la creación de muchísimas más universidades, que no se ha dado, aunque hay que reconocer que ha sido el único gobierno que ha hecho universidades nuevas, así sean poquitas, no las que él prometió y esperaban que se crearan, pero ha hecho. En conclusión, yo diría que este gobierno en materia social efectivamente es un gobierno que tiene una apuesta por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, pero que los logros han sido pocos en ese sentido por las dificultades de un Congreso opositor, por una base ministerial muy inestable, ha cambiado mucho de ministros y eso pues no da continuidad en los procesos al interior de las carteras, por errores propios de este gobierno también, pero lo importante que yo destaco es que sigue existiendo la disposición para que el grueso de la población se beneficie. En el tema de la tierra, que ha sido el que ha causado la mayoría de los conflictos en este país, de guerras, de insurgencia, de alzamientos en armas en el pasado, en los años 60 y años 70, finalmente hay una política agraria verdadera de reforma agraria en este país para entregarle tierra y se está entregando masivamente tierra a muchas organizaciones campesinas en el país, que los resultados ya se dieron. Es de todos los renglones, el agro es el que más ha crecido en el Producto Interno Bruto en Colombia y hemos mejorado la autosuficiencia alimentaria. Nosotros dependíamos entre un 35 y un 40% de alimentos del exterior y ya eso ha empezado a bajar notoriamente. Y usted sabe, coronel, que un país debe tener autosuficiencia Y alimentaria. además, un país tan rico en naturaleza como es Colombia, Entonces, ¿verdad? ese rubro del agro, indudablemente que ha sido un acierto de este gobierno y esa política agraria ha sido un acierto de este gobierno. Y lo que te mencionaba al principio del cambio de la doctrina militar, del enemigo interno. Eso es importantísimo porque las fuerzas militares están para proteger a la población, no para masacrarlas, ni como en el gobierno anterior, de que cada protesta social existía la orden tácita de volarle los ojos a los jóvenes que iban a protestar. Y hay cientos de jóvenes con ¿En ojos, serio? ¿sí? Durante las protestas del estallido social O sea, que no era un eufemismo, lo estás diciendo literalmente. literalmente, literalmente, y hay evidencias y este presidente y muchos senadores opositores lo han denunciado ante organismos internacionales porque fue una política abiertamente, así no lo quieran reconocer, fue una política abierta de, de violentar las protestas sociales con toda la fuerza y la letalidad que tenían las fuerzas militares. Y hay cientos de videos, miles de videos de los ataques indiscriminados hacia las manifestaciones durante lo que se denomina el estallido social en este país. ¿Están demasiado americanizadas las Fuerzas Armadas colombianas? Pues es la base. Comentaba que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de Colombia, de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues las fuerzas militares han sido formadas en las escuelas de las Américas y han tenido toda la doctrina contrainsurgente por parte de Estados Unidos, que hay que comprender que cuando un Estado tiene unas organizaciones irregulares, pues tú tienes que tener una política contrainsurgente. El problema es que esa política contrainsurgente es contra las organizaciones ilegales, no contra la población, no contra la población civil. Y en los últimos tiempos, particularmente en el anterior gobierno, había una política deliberada, denunciada por muchos senadores opositores en su momento y por el mismo presidente Petro, contra las manifestaciones. Salir a manifestar era un riesgo rotundo aquí en Colombia, como está documentado en miles de videos. Caray. Se dice que en general en todo Hispanoamérica siguen mandando la misma docena o veintena de familias que se independizaron en aquel momento de España, ¿no? Por así decirlo, hace 200 años.
que son las que de verdad manejan el poder en la sombra de estos países. ¿Sucede también eso en Colombia? ¿Sigue habiendo una docena o veintena de familias que son de verdad las que controlan todo el país? Hay un estudio muy interesante que han hecho unas universidades, tal vez hace 5 años, sobre las élites en Colombia. Yo casualmente ahora estoy haciendo un trabajo sobre las élites en América Latina, eh, y esa serie de poderes que en los últimos, desde el 74 hasta el 24, en los últimos 50 años, han manejado la política. Eso es una investigación que estoy adelantando. En el caso particular de Colombia hubo una investigación muy interesante sobre este tema, y sí hay una serie de familias tradicionales que han ostentado el poder político, otras que han ostentado el poder económico, pero ha habido élites emergentes en Colombia. Y estas élites emergentes se han fortalecido por las mismas dinámicas de la globalización. Es decir, si nosotros vemos quiénes son las personas que aparecen en la revista Forbes o en la revista Fortune, en estos momentos, en los años 90 no aparecían, en los años 80 no aparecían. Entonces hay unos sectores emergentes, no significa que no tuvieran dinero, sino que producto de la globalización y de otras alianzas y de alianzas con capitales internacionales, ha llevado a que algunas de estas familias y estos sectores de élites emerjan dentro de la economía. Pero hay digamos, un patrón común en todas ellas, y es que el fuerte sigue siendo el capital internacional. Es decir, aquí hay una presencia de capital financiero muy fuerte y de corporaciones transnacionales muy fuertes, que en mi análisis están por encima del capital de las élites nacionales. Y eso lleva a que el modelo de economía de este país esté más plegado a lo que dice JP Morgan, a lo que dice Chase Manhattan, lo que dicen estas grandes corporaciones, o BlackRock, bueno, BlackRock y Vanguard, que tienen una presencia impresionante, esté muy alineada a eso. Por eso, cuando en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque los comisionados de paz negociaban en ese momento con la FARC, negociaban con algunos grupos irregulares, había siempre una frase de una especie de inamovibles: el modelo económico es intocable, el modelo económico no está en discusión. ¿Y cuál es el modelo económico? Bueno, el modelo económico en este momento es el financierismo, el extractivismo atroz, además con negocios leoninos. Cuando dicen el modelo económico no se toca, es que las concesiones leoninas con esas grandes corporaciones transnacionales de minería no se tocan. Y yo soy de la idea de que esos contratos deben renegociarse. Porque si Bolivia lo hizo, si Perú lo ha hecho, si Venezuela lo ha hecho, si México lo ha hecho, y las empresas no se han ido, sino que han renegociado, ¿por qué Colombia no renegocia todos esos contratos leoninos con estas empresas transnacionales? Muy interesante. ¿Tiene algún significado el pañuelo ese que llevas al cuello, Yasmil? Ah, bueno, sí, esta me la regaló un buen amigo. Esta es Palestina. Y una de las cosas que mayor indignación a nivel mundial ha causado ha sido ese genocidio en Palestina. Y cada vez que puedo, una especie como de reconocimiento a esa población que está siendo masacrada, y que en buena hora la Organización de las Naciones Unidas finalmente aprobó la creación del Estado palestino para ver si ese genocidio por fin puede parar. ¿Pero tú crees que ahora mismo en esta situación es viable la creación de ese Estado palestino? Porque la sensación que da es que tanto Israel como Estados Unidos pretende acabar con esto de una manera mucho más asertiva, ¿no? Es decir, prácticamente expulsando de allí a todos los palestinos. Sí, yo creo que cuando tú ves a Ursula von der Leyen, que ha sido una aliada incondicional del Estado terrorista de Israel, y la ves que está aprobando hace unos días la medida esta de restricciones al envío de armas, que se pidió durante tanto tiempo y que ellos mismos bloqueaban. Cuando tú ves eso, dices, bueno, si los principales patrocinadores de ese desastre y de ese genocidio en la propia Europa están cambiando de parecer, hay esperanza.
si el propio Reino Unido, que ha sido un aliado incondicional y financiador del Estado terrorista de Israel, ha cambiado al interior y está buscando medidas diferentes para frenar ese genocidio, uno dice, bueno, yo creo que hay algo de esperanza. De hecho, esta votación en la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido la iniciativa de dos países, de Arabia Saudí y de Francia. Sí, exacto. En Entonces eso. yo creo que hay posibilidades y la ciudadanía europea ha sido vital en todo esto. Europa cada vez me sorprende más, la ciudadanía europea me sorprende gratamente porque contrario a todas esas olas xenofóbicas, contrario a ese racismo casi que sistémico, a ese armamentismo y a ese deseo de guerra de algunos sectores en Europa, hay una población que no olvida las grandes tragedias que Europa ha vivido y que sin embargo le apuesta a la civilidad, porque a Europa parece olvidársele que ha sido un continente en llamas. Eh, un ministro israelí, no sé si fue el de defensa, no recuerdo bien, cuando algunos parlamentarios europeos le reclamaban sobre las guerras el concepto de guerra sin fin del Estado terrorista de Israel desde que fue creado como Estado, la respuesta de él fue, ustedes no nos vengan a dar lecciones de moral ni de humanismo a nosotros, que ustedes, toda la historia de Europa ha sido la historia de guerras. Y yo dije, bueno, contra eso no se puede discutir, pero sin embargo me llama la atención que haya una población creciente en Europa que se esté manifestando abiertamente contra la guerra, contra el genocidio y contra todas estas formas de discriminación. Entonces uno, dentro de todo este pesimismo y esa barbarie que está cometiendo el prófugo de la Corte Penal Internacional, uno ve que hay esperanza. Hablando de ese orden basado en reglas que no existen, tenemos el ataque reciente de Israel sobre Qatar. ¿Cómo has visto tú esa situación? Bueno, no debería sorprender. Hay una constante en ese orden basado en reglas de la excepcionalidad estadounidense, que es la misma excepcionalidad israelí, de querer considerar que ellos pueden meterse en cualquier territorio, atacar con la mayor impunidad posible. Lo que sale a flor de piel es que la llegada de esos F-35 allá necesitaban abastecimiento en el aire, que hay una base militar de Estados Unidos en Qatar, que hay bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita, que para llevar a Qatar tuvieron que haber pasado por el espacio aéreo de Arabia Saudita y de Jordania. Por lo tanto, es difícil de creer que estos países no supieran que ese ataque se iba a dar, cuando el paso por su espacio aéreo es monitoreado por sus propios radares y el abastecimiento aéreo no se hubiese dado sin el apoyo de estos propios países, Y de Reino incluso Unido. el de Qatar Y de Reino Unido. y del Reino Unido, incluso el de Qatar. Entonces, yo creo que eso es muy sospechoso. Ha habido una discusión, ya que mencionas este tema, sobre el papel de Hamas y en esos ataques del 7 de octubre. Y mucha gente y la narrativa de los grandes medios de comunicación no mencionan que Hamas fue financiado por el propio Israel y que Hamas fue financiado a través de Qatar por Israel. Y cuando uno dice eso, no lo creen y yo lo que les digo es, bueno, busquen la declaración en el Parlamento israelí del propio primer ministro Mileikovsky, que es su verdadero apellido, Mileikovsky alias Netanyahu, cuando él abiertamente le dice al propio Parlamento, debemos seguir financiando a Hamas. Eso está completamente claro. ¿Y por qué era el objetivo de financiar a Hamas? Para dividir a la autoridad palestina. Y al dividirla era mucho más fácil seguir con el conflicto y seguir con el genocidio. Entonces, es cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, eso está muy oscuro, muy turbio, muy sucio, y no me sorprendería que todos esos países estuvieran implicados en eso. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Los últimos datos que conocemos del paro, del desempleo, en agosto son demoledores, cifras desconocidas en Estados Unidos, una inflación creciente que no para,
Pero estamos hablando de, también acabamos de conocer otros datos también muy llamativos, de que el mes de agosto el déficit que se ha producido entre lo que ha gastado la administración estadounidense y lo que ha ingresado, la disparidad es enorme y por tanto la situación de las familias es mala. Por tanto, podríamos hablar que es muy eficiente tanto en lo macro como en lo micro desde el punto de vista económico. Y vemos lo que acaba de pasar con el tema de este asesinato de Charlie Kirk. ¿Tú crees que esta tensión en Estados Unidos va a ir a más y que a lo mejor para intentar eludir esa tensión es lo que estamos viendo de ver ir a las guerras o esa influencia o esa injerencia internacional que es una manera de escapar de esa situación un tanto deteriorada o muy deteriorada internamente dentro de Estados Unidos? Bueno, yo particularmente considero, coronel, que en Estados Unidos hay una especie de guerra civil no declarada. Y cuando hablo de guerra civil no declarada, no es en el sentido clásico de la guerra, de que va a haber un bando con fusiles y otro bando, no. Hoy, usted que es experto en esto, hay conflictos asimétricos y se habla de guerra híbrida con cualquier cantidad de variantes, que cada vez uno se sorprende de las nuevas variables que se van inventando. Pero hay evidentemente en Estados Unidos un conflicto interno que se ha ido agudizando y no es un conflicto entre demócratas y republicanos. No, porque usted se encuentra políticas militaristas en los demócratas y políticas militaristas en los republicanos. Entonces, no es un tema de demócratas y republicanos. Es un tema de la crisis interna de identidad que tiene el propio Estados Unidos. Eh, la crisis de su sistema financiero que priorizó con la globalización el financierismo, las grandes ganancias especulativas más que la producción. Ujú. Y gradualmente Estados Unidos hizo el traslado de mucha de su producción industrial hacia los países emergentes, primero a los famosos tigres asiáticos, después hacia la India, después hacia China y después hacia otros países donde les resultaba, a México incluso, que tiene muchas factorías, lo que ellos llaman maquila, que tienen costos de producción mucho más económicos que allá, y en esa diversificación de la globalización, las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos y las grandes corporaciones privilegiaron el trasladar la producción industrial hacia allá en detrimento de la propia producción. Resultado de ello, que Estados Unidos se volvió muy consumidor, tiene una cultura consumista impresionante, es el país de mayor consumo en el mundo. Tiene una obsesión por la ganancia rápida, la ganancia en corto. Los especialistas en Wall Street se viven inventando terminajos y viven utilizando las nuevas tecnologías para cualquier tipo de ganancia, el blockchain, cualquier tipo de ganancia. Entonces se volvió de moda ganancias en corto y ganancias a largo plazo, se volvió de moda la especulación en la bolsa de valores y entonces te encuentras unas empresas que valen miles de millones de dólares o billones de dólares y son más humo que realmente lo que produce. La misma empresa Tesla de Elon Musk, sus mayores ingresos durante mucho tiempo fueron por venta de carbono. Como era una empresa que producía autos eléctricos, se inventaron en los acuerdos estos de climáticos, se inventaron que quienes producían combustóleo, quienes utilizaban vehículos con combustóleo, deberían pagar un impuesto por contaminar y quienes no producían y no contaminaban, al contrario, deberían ser beneficiarios por no contaminar. Tesla se benefició de eso, de miles de millones de dólares, es decir, recibía más dinero por bonos de carbono que por venta de autos. Entonces así cualquiera se hace multimillonario. Estados Unidos se ha enfocado en los últimos 30 años en esa especulación financiera. Mientras tanto, otros países seguían con su industria, con su manufactura, produciendo y produciendo. Y si eso le vemos que la respuesta de las autoridades de Estados Unidos ha sido utilizar el control del sistema SWIFT, el control del sistema financiero porque tienen la máquina de imprimir los dólares a partir de la Reserva Federal, entonces uno de lo que se encuentra es que ellos han utilizado ese mecanismo para presionar a los países y muchos países han dicho busquemos otra forma, otro sistema SWIFT
y busquemos otra moneda de intercambio. Entonces vemos que Arabia Saudita con China se venden en yuanes, que India con Rusia en rublos y en la moneda de la India, y vemos que la capacidad del dólar ha ido disminuyendo Mucho. gradualmente. Eso se ve reflejado en la economía de Estados Unidos. La respuesta de los gobiernos anteriores, neoconservadores y militaristas de Estados Unidos, ha sido siempre la guerra y la intervención para sacar provecho. ¿Qué dijo Donald Trump en el año 2019 cuando en su primer mandato? Dijo, ¿y cuál es el problema de Libia? ¿Nosotros para qué nos metimos en Libia si no nos apoderamos de todo su petróleo? Yo hubiese invadido Libia y me quedo con su petróleo. Entonces, como eso no se ha dado y Donald Trump quiere ganancias de otro tipo, diferente a los neoconservadores estrocianos, seguidores de Leo Strauss, esos neoconservadores estrocianos que siempre buscaban la manera de invadir, intervenir y apropiarse de los recursos de otras naciones, Donald Trump, como buen casinero apostador, quiere otro tipo de ganancias. Entonces no quiere guerras y por eso se ha inventado la guerra arancelaria. A través de la guerra arancelaria quiere devolverle protagonismo a Estados Unidos, quiere captar recursos que no tienen su producción industrial para ver si así puede gradualmente levantar la industria de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un problema de una confrontación entre sectores ultraconservadores y sectores globalistas, que es lo que veo yo. Allá hay un sector muy poderoso que es el cinturón bíblico, esos estados del sureste de Estados Unidos, que son el Estados Unidos profundo, muy religioso, que son seguidores incondicionales de MAGA y de Donald Trump, pero está también el corredor mormón, que ha agarrado protagonismo por el homicidio de este influencer en el estado de Utah. Salt Lake City, esa ciudad tiene una particularidad, es la base y el centro de la cultura mormona y de la religión mormona, pero también está Idaho, y también están unos estados como Arizona, como Nuevo México, que tienen una fuerte presencia mormona. Si le sumas esos mormones, más el cinturón bíblico de Estados Unidos, ahí hay un sector ultraconservador, y si a ellos le agregas lo que en el norte consideran el cinturón del óxido, que eran los sectores de la vieja industria de Estados Unidos, pero que se ha venido abajo y que prácticamente tú ves bodegas y fábricas abandonadas en ruinas y oxidadas completamente, esos sectores están emergiendo, han seguido a Donald Trump, tienen una visión nacionalista, tienen una visión anti-inmigrante, ultra religiosa, opuesta hacia ese otro sector financierista, globalista, donde los demócratas y la cultura woke agarró gran calado, y donde este personaje, George Soros, tuvo un papel protagónico porque impulsó las grandes olas migratorias y fueron financiadas, como ha quedado documentado, para, para no solamente Estados Unidos, sino para Europa. Entonces yo creo que ahí hay una confrontación que va más allá del tema político. Esto no es entre demócratas y republicanos, eso es un tema entre el propio Estados Unidos profundo y otros sectores de mucho capital que están en abierta confrontación, y es riesgoso porque cada vez creo yo que se va a poner más complejo porque los neoconservadores estrocianos quieren seguir en la guerra. Y Donald Trump se ve obligado a mandar fragatas al Mar Caribe para decirle aquí los estoy medio complaciendo, militariza la frontera de México, amenaza con bombardear carteles, es decir, está la sombra de los neoconservadores que tienen a Marco Rubio, a uno de sus insignes representantes dentro del gabinete de Donald Trump. Y está un Donald Trump que lo que quiere son ganancias en corto y ganancias especulativas como buen casinero, que tiene una guerra arancelaria, que creo que va a seguir con su guerra arancelaria, pero esa contradicción interna de Estados Unidos puede ser terrible para el mundo. Eh, Tú como persona amante de la paz y que además propugnas que debemos seguir ese camino de la paz, ¿a ti no te preocupa lo que está pasando en Europa? Una Europa militarista, con políticos que parece que solo están interesados en entrar a una guerra, que todo esto se está justificando, el incremento del gasto de defensa, porque dicen que Rusia mañana nos puede invadir, nos puede matar a toda Europa. Fíjate que hace muy pocas horas el primer ministro, el nuevo primer ministro
francés ha dicho que se va a financiar el rearme en Francia con los ahorros de los franceses, a ser posible de manera voluntaria. Y están hablando otros dirigentes que incluso este rearme, que va a significar un gasto de al menos el 5% del presupuesto del Producto Interior Bruto, que se hará a costa del estado del bienestar que tanto nos ha costado construir en Europa y que ya estaba empezando a ser muy deficitario, sobre todo en algunos países. ¿A ti no te preocupa esta deriva belicista que, como tú decías antes, en una Europa donde tradicionalmente ha habido muchas guerras y muchas matanzas? Indudablemente porque Europa sigue siendo un actor importante en el concierto mundial. Europa tiene países nucleares con capacidad nuclear. Europa tiene grandes avances tecnológicos. Tiene una industria que, a pesar de los avances del continente asiático en la manufactura y en la producción industrial, sigue teniendo una industria importante. Pero a mí me sorprende fundamentalmente es el tiro en el pie, el intento de suicidio de la propia élite europea y de su clase dirigente. Y hago esta diferencia entre élite y clase dirigente porque el verdadero poder está en las grandes familias y las corporaciones económicas que se ve reflejada en los dirigentes momentáneos que colocan allí. Emmanuel Macron fue un empleado de la banca Rothschild, por ejemplo. Entonces, me preocupa fundamentalmente, me llama la atención ese tiro en el pie, ese intento de suicidio de la propia Europa, haciendo cosas que la han afectado a ella misma. La voladura del Nord Stream 2, por ejemplo, el dejar de recibir el gas barato de Rusia por recibir gas licuado de Estados Unidos 3 y 4 veces más costoso, que le va a incrementar, que le incrementó los costos de energía y que como resultado del incremento de los costos de energía, muchas empresas alemanas, que era el motor de la economía europea, se trasladaron a Delaware en Estados Unidos y a otros estados de Estados Unidos o se trasladaron a México, propiciadas por la misma estrategia de Estados Unidos y del Reino Unido de colapsar a la economía alemana para alejar a Alemania de Rusia. Rusia y Europa deberían estar unidos, pero hay unos sectores que siempre han querido separar a Rusia de Europa, mantenerlos en un conflicto permanente, porque así pueden estar sometidos hacia la denominada anglósfera. Eso del Nord Stream 2, eso de pagar un gas 3 veces, 4 veces más costoso, el tener que volver a reactivar la industria del carbón cuando se supone que mostraron hace 10 años como el gran logro el empezar a desmantelar las carboeléctricas y la producción de energía a partir del carbón para disminuir la brecha y la contaminación en la capa de ozono, y resulta que terminaron volviendo a reactivar nuevamente la industria del carbón. Entonces, a mí no se me olvida en la cumbre de seguridad de Múnich en el año 2017, cuando Donald Trump está con Angela Merkel y Donald Trump con este dedo la señalaba y ella sorprendida porque ella era la canciller alemana, que Donald Trump la estuviera regañando y la regañaba era porque le reclamaba que cómo era posible que Alemania exportara más vehículos a Estados Unidos y que le comprara menos vehículos a Estados Unidos. Pues era así porque la industria alemana era tecnológicamente más avanzada que la propia industria de Estados Unidos vehicular en ese momento. Y porque los vehículos tenían mucha más funcionalidad y por otras explicaciones más. Entonces, el objetivo siempre fue desmantelar la industria alemana para alejarla de Rusia, alimentar los intereses bélicos al interior de Europa. Y Estados Unidos lo dijo Donald Trump desde su primer gobierno. Lo dijo claramente, no voy a seguir financiando la presencia, no sé si 60 bases militares en Alemania, 200 en toda Europa, ya uno ni sabe cuántas son, pero son casi 800 a nivel mundial, que le cuesta mucho a Estados Unidos. Ustedes tienen que aumentar ese porcentaje del Producto Interno Bruto y los fue obligando a través de la guerra. El conflicto de Ucrania, la guerra en Ucrania fue el motor del belicismo de Europa. Y después vendrá Moldavia y Transnistria
y después quién sabe qué otro territorio vendrá, porque uno lo que se sorprende es que un país como Lituania, un país como Polonia o como Estonia, estén con unas ansias beligerantes sus primeros ministros, que uno dice, ellos no han vivido la guerra. Claro que la vivieron y sin embargo están deseosos de tener más conflicto y participar en conflicto. Pero detrás de ello, a lo que quiero llegar es que en mi manera de ver hay un tema que es el económico. El económico que era frenar la economía y las grandes industrias alemanas, trasladar a muchas de esas. Estados Unidos después le decía, el mismo Donald Trump le decía, como te cuesta mucho la energía a tus empresas, te doy concesiones en el estado de Delaware, donde la energía es más barata para que te traslades para acá. O sea, un negocio redondo. Primero te obligo, te vuelo el Nord Stream 2. Primero te obligo a que te alejes de la energía barata que estás recibiendo. Y después te vendo el gas 3, 4 veces más costoso. Y después te digo, entonces vente para acá porque acá pon las industrias aquí en mi territorio, porque acá vas a tener una energía más barata. Y Alemania sin protestar, porque no ha protestado nadie. Y Alemania sin protestar. Entonces, a mí me sorprenden unos personajes como Giorgia Meloni, por ejemplo, aunque ella viene respaldada por un sector de la banca internacional, indudablemente. Pero Giorgia Meloni es una mujer soberanista que ha sido crítica incluso con el propio Emmanuel Macron sobre el papel de Francia en el Sahel y le ha reclamado que si no quieren tener migrantes africanos en Europa, pues simplemente no le extraigan el oro, no exploten a estos países del Sahel para evitar que los migrantes tengan que venirse para acá. En unos discursos en su parlamento bastante cargados de tono, pero uno ve que Meloni se calla en otro tipo de cosas y entonces aumenta el porcentaje del Producto Interno Bruto para las armas y para la guerra, mantiene una incondicionalidad con el Estado terrorista de Israel. Entonces nos dice, es decir, hay una ambigüedad allí que por eso es que yo resalto e insisto que la salida de Europa, la salida, porque han habido ejemplos en su historia que lo han demostrado, la salida para Europa es que su ciudadanía se empodere y frene la barbarie de sus dirigentes. Totalmente. Es su ciudadanía la que puede conseguir esto. Eso estamos intentando muchos, como bien sabes. Terminamos ya con China. ¿Es China ya verdaderamente la nueva superpotencia? Esa superpotencia que da tanto miedo a Estados Unidos. Es imparable su desarrollo económico, tecnológico, en todos los ámbitos, la penetración que está teniendo en África, en América, en Europa. ¿Es el futuro China? ¿O ya es el presente incluso? No sé si sea el futuro, porque no sé si ese sea el modelo que nosotros con tradiciones diferentes queremos. Ellos hablan de su socialismo con las especificidades chinas. Me gusta ese término, especificidades chinas, porque uno de los grandes errores a nivel mundial de muchos intelectuales y pensadores y muchos dirigentes políticos ha sido querer copiar modelos. Yo soy de la idea que aquí no tenemos que copiar modelos. No. Y en eso Chávez tenía mucha razón. Es su propio modelo, que cada país tenga su propio modelo, que cada país autónomamente decida de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus características étnicas, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su desarrollo histórico, cuál es el modelo que más le conviene. Entonces, eso de las especificidades chinas es muy importante porque es el estilo de ellos. Ahora, ellos tienen una ventaja con relación a Occidente, es que ellos hacen planes a muy largo plazo. Ellos planifican a 50 y 100 años. Hay quienes dicen que planifican a 1000 años. Bueno, ya eso no lo puedo decir yo. Lo que sí sé es que al tener un poder centralizado, sus planes se llevan a cabo en el tiempo que ellos tienen establecido. En Occidente o nosotros tenemos elecciones cada 2 años aquí en Colombia para autoridades locales y presidenciales cada 4 años, pero cada 2 años hay elecciones. Estados Unidos, gran potencia, cada 2 años tiene elecciones. Cambia la configuración de su Congreso. Es más, Donald Trump tiene que hacer algo hasta junio del próximo año, lo que vaya a hacer, hasta junio del próximo año, porque las elecciones de noviembre le pueden cambiar su mayoría republicana en el Congreso, incluso puede verse sometido a una especie de impeachment.
para sacarlo del poder. Entonces, eso de que cada 2 años haya elecciones ha evitado que puedas tener planeación a largo plazo, que puedas tener verdaderas políticas de Estado y muchas veces lo que hay son políticas de gobierno. En el caso nuestro en Colombia son políticas de gobierno. Aquí requerimos políticas de Estado a largo plazo, que independientemente del gobierno que llegue, se respete esa política pública y se le dé continuidad. Pero aquí llega un nuevo gobierno y desbarata lo que hizo el otro. Como en España. Y entonces así es muy difícil que puedas lograr avances tecnológicos. Entonces China tiene esa gran ventaja. De 64, 62, ya no preciso muy bien, patentes internacionales tiene 56. Es decir, la inmensa mayoría. Es decir, es el país que tecnológicamente está más avanzado. Está muchísimo más avanzado. La diferencia tal vez es que China no está interesada en tener tropas ni tener 800 bases militares como Estados Unidos. Tiene una sola en Djibouti, por un asunto ahí estratégico, parte de la historia de lo que ocurrió en el Cuerno de África y la necesidad de tener un enclave allí, pero bueno, en Djibouti todo el mundo tiene una base militar, el Reino Unido, Francia. Estados Unidos, Francia, Rusia, China, creo que hasta India tiene una base en Djibouti. Entonces, yo creo que China, más que quiera tener una presencia militar, el objetivo de ellos es los negocios. Y el objetivo de ellos es basado en la máxima de Deng Xiaoping, de no importa con quién negocias, no importa de qué color sea. Mientras que hace ratones. Mientras que hace ratones, exactamente. Entonces, eso a qué ha llevado, a que su pragmatismo lo ha llevado a que en África se sienta con dictadores, que son violadores de los derechos humanos, y negocia con ellos. Que negocia con Europa, que negocia con países respetuosos de los derechos humanos, que negocia con Cuba, que negocia con Siria, que negocia con todo el mundo. Ahora, ¿qué diferencia sustancial hay con las grandes corporaciones? Que eso sí puedo yo reconocerlo abiertamente, independientemente del modelo chino. Es que ellos no llegan con negocios leoninos del 97% y el 3%. Realmente en África, la mayoría de los negocios, para hablar de África, son 50-50 o 60-40. Es decir, hay una especie de equilibrio en donde cada sector gana. Ganan los chinos y gana el país. La estrategia del win-win. Tú ganas, yo gano. Tú ganas, yo gano. Contrario a las grandes corporaciones occidentales. Las grandes corporaciones occidentales, si te pueden saquear todo, te saquean todo. Mucho más depredadoras. Entonces, en eso ellos han marcado una diferencia. Pero fundamentalmente yo creo que el poder centralizado que tienen, su planificación a largo plazo, los ha llevado a que le estén ganando la batalla a Estados Unidos. Pero ellos tienen lo que se denomina paciencia estratégica. A ellos, en lo que he leído yo de Global Times, por ejemplo, o People Daily, periódicos de China, los leo frecuentemente para enterarme la versión oficial de ellos, uno lo que encuentra es que a ellos no les interesa que Estados Unidos colapse. Les interesa que Estados Unidos siga teniendo un papel protagónico porque Estados Unidos es un gran consumista. Esa es una de las particularidades de la economía de Estados Unidos, como lo mencioné hace rato, son unos grandes consumistas. Ahora, con los chinos, ¿qué cuidado hay que tener? Que efectivamente su tecnología está tan avanzada que ellos se van escudriñando todo a través de su tecnología. Y si llegan a llevar tecnología a un país, ténganlo por seguro, que van a tener todos los datos biométricos y todos los datos de toda la población. Que bueno, si ya Estados Unidos tiene todo lo de nosotros, si incluso en México hubo un escándalo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque se descubrió que toda la base de datos del INE, Instituto Nacional Electoral, la habían vendido unos funcionarios a Estados Unidos. Es decir, que ya ellos allá tenían los datos biométricos de todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, hoy en día eso es difícil con las nuevas tecnologías. Desde que uno tiene un smartphone en la mano, todos. Ya prácticamente ahí tenemos huella, tenemos iris, tenemos voz, tenemos imagen, absolutamente y todo. Tenemos la trazabilidad a través de sus algoritmos predictivos, tenemos la trazabilidad de todo lo que hacemos. Totalmente.
Pues queridos amigos, qué gusto escuchar a Yasmil, que hemos hecho un repaso por todo el mundo, por todos los temas más candentes actualmente, y ya os había prometido que Yasmil lo hace de una manera magistral y así nos lo ha demostrado. Así que espero que también os haya servido, os haya ilustrado, hayáis aprendido muchas cosas, como siempre, los datos que nos ha dado Yasmil para que vosotros hagáis vuestra propia valoración, vuestro propio análisis y que os quedéis con lo que os parezca más oportuno. Os emplazo para el próximo programa y os mando un fuerte abrazo y aquí quedamos siempre a vuestro servicio en el canal del Coronel. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias, coronel. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.